Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Un programa que, como han visto, desde la semana pasada tiene un nuevo decorado y no va a ser el único cambio porque poco a poco iremos haciendo modificaciones de todo tipo. Una de ellas es, por ejemplo, el que en este caso concreto de hoy hemos hecho caso a casi un centenar de cartas que se habían ido acumulando pidiendo que pusiéramos una película de Antonioni, de Michelangelo Antonioni, lo cual es verdad porque hemos puesto de Fellini, de De Sica, de Visconti, de Rossellini, de Pietro Germi, mucha gente italiana, y no se había puesto ninguna película de Michelangelo Antonioni. Quizá para las nuevas generaciones es muy difícil que puedan entender lo que supuso Antonioni en los primeros años 60, pero yo podría decir, sin casi riesgo de equivocarme, de que Antonioni era el cine. Toda la gente que se dedicaba al cine o que quería dedicarse al cine, Antonioni era más famoso que Alfred Hitchcock, que John Ford, incluso que Ingmar Bergman. Hubo un momento, yo calculo que fue entre el año 61 o el 65, en esos 4 o 5 años, que Antonioni realmente era la seña de identificación de cualquier cinéfilo. Recuerdo también que la revista Nuestro Cine dedicó prácticamente íntegro su primer número, con un coloquio enorme, con artículos de Alfonso Sastre, etcétera, de intelectuales, a Michelangelo Antonioni. Todo esto sí que Antonioni se hubiera estrenado en España. Revistas como Film Ideal hablaban de Antonioni, hablaban de sus películas. ¿Qué ocurría? Pues que el impacto que había producido en el año 60 su película La aventura fue tal que realmente el planeta del cine se conmovió hasta tal punto de que, como digo, Michelangelo Antonioni era el hombre con el que, como los antiguos cristianos se hacían el signo del pez en la harina, todo el mundo se decía Antonioni. A mí Antonioni no ha sido un autor por el que haya sentido una gran fascinación o predilección, pero evidentemente no estamos aquí solo para gustos personales, y hablo desde la óptica de que Michelangelo Antonioni es uno de los grandes maestros del cine. También hay algunas películas de Fellini que no me gustan, pero me encanta La Estrada y me encanta Amarcord y me encanta Las noches de Caviria. Hoy vamos a ver Las amigas y vamos a ser justos, o vamos a intentar serlo. Yo quisiera hablar aquí mínimamente y cederle el puesto a mis amigos de la valentía de Antonioni. Cuando todo el mundo hablaba del neorrealismo italiano y trataba de reflejar pues, la miseria en Italia, las clases humildes, el terrible acceso que se tenía a la educación, Antonioni se fue por otro tipo de cine y trató de reflejar la burguesía más alta, gente muy bien vestida, abrigos de pieles, hoteles de lujo. Desde su primera película, esto era una cosa realmente que causaba asombro en su momento y que sigue causándolo a otro. Ahora, vamos a ver Las amigas. Se ha elegido Las amigas, se podía haber optado entre varias películas de Antonioni, pero he preferido que fuera Las amigas porque me parece que es el Antonioni más en estado puro. Todavía no ha llegado esa trilogía de la soledad que pueden ser La aventura, La noche y El eclipse. Quizá a mí, a nivel personal, la película que más me ha gustado de Antonioni ha sido Cronaca de un amore, su primera película. Pero creo que Las amigas, basada en un relato corto de Cesare Pavese, que muere al año siguiente de la filmación de esta película, libremente, y esto es importante, libremente adaptado, lo subraya bien Antonioni, creo que contiene todo lo que es Antonioni y todo lo que ha sido después Antonioni y a dónde ha derivado su cine. Una película que empieza con un vapor de un baño de agua caliente en la suite de un hotel, en un plano largo, como van a ser casi todos los suyos, donde hay eso que decía antes, buena ropa, buenos vestidos, gente elegante, marca ya lo que va a ser ese incisivo bisturí que Antonioni va a ser implacable, va a hablar de lo que conoce, de ese mundo burgués donde él ha nacido, y va a poner no solo en tela de juicio esa manera de vivir, sino a dónde lleva esa forma de educar y esa forma de vivir. Pero como digo, aquí tenemos a unos cuantos amigos que sí pueden hablar de Antonioni probablemente mucho mejor que yo, porque a algunos de ellos incluso les gusta bastante. Por ejemplo, Antonio Jiménez Rico, muy buenas noches y feliz año. Estamos todavía a 11 de enero, no habéis estado en programas anteriores. Y además de Antonioni, tú conoces muy bien el cine italiano y sobre todo el cine italiano de esa época del 55 al 65, y creo que puedes darnos una introducción del fenómeno Antonioni. Bueno, pues brevemente yo diría que Michelangelo Antonioni quizás es uno de los cineastas en que hay una mayor distancia, yo diría que una distancia casi abismal entre lo que supuso en su momento y lo que supone ahora. Pocos directores han tenido una evolución tan en contra suya como le pasa a Antonioni.
Antonioni en el año 51 se pasó de una forma muy minoritaria en Madrid, estamos hablando fundamentalmente de España, en Madrid, Crónica de un amor en el Instituto Italiano, y fue una conmoción tal que influyó de una forma decisiva en el cine que iban a hacer muchos de los jóvenes directores que vieron la película. Luego, en el año 59, es cuando en Cannes se estrenó La aventura, que por cierto fue abucheada y silbada, y fue un fracaso en Cannes. Luego tuvieron que recoger velas, que decir donde dije digo, digo Diego, o donde dije Diego, digo Digo, porque evidentemente luego La aventura se convirtió en una película de culto, cuando en su día en Cannes fue realmente abucheada. Luego creo que fue en el año 62, la Filmoteca Española hizo un ciclo de Antonioni, que ya en el que entramos nosotros, que lo vimos, que fuimos a verlo, y fue el gran descubrimiento. Y ya en el año 63 se estrenó El eclipse, por cierto, con una serie de cambios y mutilaciones que hizo la propia distribuidora, porque no creía mucho en la película, sobre todo en la parte final de la película. Y Antonioni se convirtió en un referente, en un cineasta indiscutible, que le dedicaban las revistas, como tú has dicho, números, y sin embargo, con el paso del tiempo, hoy día, casi todo el mundo cuestiona el cine de Antonioni como un cine viejo, un cine superado, un cine antiguo y un cine que no tiene ningún interés. Yo creo que ni fue para tanto lo que supuso en su día, ni hay que ser tan terriblemente crítico con el cine de Antonioni, que sí que es cierto que con el tiempo no ha rejuvenecido, sino que se ha quedado un poco anquilosado. El gran invento de Antonioni fue llegar al cine con un universo absolutamente propio. Eso es indiscutible, nos guste o no nos guste, el universo, el mundo personal de Antonioni es absolutamente irrepetible y se convirtió en un extraño analista de comportamientos, de sentimientos y de soledades de sus personajes. Él analizaba estos comportamientos, estas relaciones y estas soledades de sus personajes con un sentido casi de entomólogo, siempre desde la distancia. En las películas de Antonioni yo creo que hay más sentimientos que emociones, porque en el fondo son películas distantes, un poco frías, y sin embargo juegan mucho el mundo de los sentimientos de los personajes y sobre todo algo que él analiza con verdadero poder científico y matemático. Y muchas veces decía que sus conocimientos de matemáticas le habían ayudado incluso en su propio estilo cinematográfico. Y todo este mundo él lo reflejaba con un estilo también propio, un estilo absolutamente singular, un estilo que, como muchos de los que nos están viendo habrán visto, y los que no lo hayan visto lo verán ahora, que es un estilo de aislar a sus personajes en sus soledades, en sus momentos de reflexión. De ahí esos famosos tiempos muertos de las películas de Antonioni, de ahí también esa especie de curiosidad que hay entre reflejar que los personajes de Antonioni, la famosa incomunicación, son personajes que van, vienen, deambulan, se relacionan, pero no se comunican, porque en el fondo había una cierta incomunicación. Y todo analizando un mundo que él conoce muy bien, que es el de la burguesía, no solo la burguesía industrial, sino la burguesía intelectual, que realmente es el mundo que él conoce y al que él trata de analizar con este rigor casi científico. Yo diría que el problema de Antonioni es que al final se convirtió en una especie de esclavo de su propio estilo. Él creó un estilo, creó una forma de contar, creó una forma de analizar estos comportamientos éticos y morales de sus personajes, y en ese estilo tuvo que ser fiel a ese estilo hasta hoy día, que incluso cuando en su última película, Más allá de las nubes, la ha hecho, no sabemos muy bien en qué grado, con Wim Wenders, sigue manteniendo un sometimiento a un estilo que yo creo que el estilo es lo que ha envejecido, y sin embargo él se considera un poco deudor y esclavo y cautivo de ese propio estilo, que es lo que le ha hecho, yo creo, en mi opinión, no evolucionar favorablemente. Sin embargo, yo creo que lo peor de Antonioni no es él, sino sus imitadores. Antonioni creó escuela, empezaron a salir directores y cineastas por todo el mundo intentando hacer un cine a lo Antonioni, y realmente fue espantoso, porque como dijo alguien, bienaventurados sean mis imitadores, porque de ellos serán mis defectos. Y en el caso de Antonioni, este enunciado, este axioma,
se convirtió verdaderamente en profecía inexorable, porque lo peor de Antonioni son los que han intentado imitarle. Muchas